¿Qué tal? Muy buenos días. Me presento. Soy Michel Ramos Soto. Soy estudiante de la carrera en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Actualmente estoy cursando mi último semestre, ya casi estoy de salida. Y esta serie de videos que vamos a estar presentando es para impartir un curso de electrónica para el desarrollo de enseñanza virtual, para por medio de estos videos llegar a miles de personas y para poder compartir lo hermoso que es la ingeniería electrónica, eléctrica, la mecatrónica, para que se quiten ese estigma de que es muy difícil. La verdad, no es difícil, es como cualquier otra carrera y es muy hermoso ver cómo funcionan las cosas. Para eso son estos videos, para las personas que no tienen las mismas oportunidades y para las personas puedan adentrarse un poco más al mundo de la ingeniería. En este curso de electrónica vamos a ver los fundamentos de la electrónica, los aparatos de medición, los microcontroladores, la robótica, la electrónica de potencia. Todos estos temas son bastante complejos, pero vamos a irlos desglosando paso por paso. Cada tema va a tener su simulación, sus prácticas para poder aplicar su conocimiento adquirido, y las prácticas van a ser totalmente simuladas, o sea, no vamos a ocupar material extra. Pero bueno, para poder entender la electrónica tenemos que saber cómo funciona la electricidad. Mucho antes que existiera algún conocimiento sobre la electricidad, la humanidad era consciente de las descargas eléctricas producidas por los peces eléctricos. Textos del antiguo Egipto datan que se refieren a estos peces como los tronadores de Nilo, descrito como los protectores de otros peces. Esta es nuestra primera referencia sobre la electricidad, pero explícitamente, estrictamente, ¿qué es? Es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiestan en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Vamos a ver las miles de aplicaciones que podemos darle a la electricidad. La electricidad se manifiesta mediante varios fenómenos y propiedades físicas: la carga eléctrica, la corriente eléctrica, el campo eléctrico, el potencial eléctrico y magnetismo. Vamos a ver cada una de estas para poder darle entendimiento. La carga eléctrica es una propiedad de la materia que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión, negativo o positivo. Como todos sabemos, los opuestos se atraen, los mismos se repelen. Las cargas se originan en el átomo, que está compuesto de partículas subatómicas cargadas como el electrón y el protón. La carga puede transferirse entre dos cuerpos por contacto directo o al pasar por un material conductor, que generalmente es metálico o puede ser no metálico. Esto lo vamos a ver más adelante en este curso. La corriente eléctrica se conoce como el desplazamiento de cargas eléctricas por un conductor. La corriente puede estar producida por cualquier partícula cargada eléctricamente en movimiento, y la intensidad de una corriente eléctrica se mide en amperios, cuyo símbolo es A mayúscula. El campo eléctrico es un concepto muy padre introducido por Michael Faraday. Un campo eléctrico se crea por un cuerpo cargado en el espacio lo rodea y produce una fuerza que ejerce sobre otras cargas ubicadas en el campo. Un campo eléctrico actúa entre dos cargas de modo muy parecido al campo gravitatorio que actúa sobre dos masas. Michael Faraday, que es el que aparece en la imagen, fue un físico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Como podemos ver en su experimento, lo que hacía él era poner una hoja de papel, y en esa hoja de papel blanca ponía grafito, y cuando ponías un imán, el campo magnético que estaba en el imán lo mostraba en el grafito, como se puede ver en la imagen. O sea, no lo comprobó matemáticamente, pero sí experimentalmente, como se puede ver en la imagen. Estos campos magnéticos nosotros no podemos verlos, pero sí existen. El potencial eléctrico es un concepto que tiene mucha relación con el campo eléctrico. Una carga pequeña ubicada en el campo eléctrico experimenta una fuerza, y para llevar esa carga a ese punto en contra de la fuerza necesita hacer un trabajo. El potencial eléctrico en cualquier punto se define como la energía requerida para mover una carga de ensayo ubicada en el infinito a ese punto. Como podemos ver, este es otro experimento de Michael Faraday, donde tenemos un polo magnético, un depósito de mercurio y un conductor rotativo de alambre. Lo que hacía este experimento era, se puede decir que fue el primer motor, ya que este rotativo de alambre estaba girando alrededor del depósito de mercurio, ya que se generaba un campo magnético. Este fue un experimento bastante grande,
porque fue el primer motor, por así decirlo. Ahora tenemos el motor de inducción. El motor eléctrico aprovecha el efecto importante del electromagnetismo. Una corriente a través de un campo magnético experimenta una fuerza en el mismo ángulo del campo y la corriente. Para esto, vamos a referirnos a Nikola Tesla. Él fue un inventor, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico y un físico estadounidense de origen serbócrata, o sea, de Croacia. Uno de sus inventos más importantes fue el motor de inducción. Este motor consistía que al pasar una corriente eléctrica por un cable se crea un campo magnético a su alrededor. Ahora, si colocamos tres cables de forma radial y hacemos pasar por ellos una corriente alterna, se crea un campo magnético que gira. Si metemos otro cable por en medio de esos tres y aplicamos otra corriente eléctrica, hacemos que el motor gire. En pocas palabras, esto es un motor de inducción. Y este descubrimiento se puede aplicar en todos lados. Y es el principio que utilizan los coches de Tesla. Estos coches se conforman de dos motores de inducción, obviamente un poco más complejos, con transmisores y electrónica de potencia, que lo vamos a ver también en este curso. Y bueno, vamos a regresar un poco para hablar del electromagnetismo, que es la teoría física que unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos. Sus fundamentos se obran de Faraday, que ya habíamos hablado de él, pero fueron formulados por primera vez en modo completo por Maxwell, mediante cuatro ecuaciones diferenciales vectoriales conocidas como las ecuaciones de Maxwell. Relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus perspectivas fuentes materiales, la densidad de carga eléctrica, la corriente eléctrica, el desplazamiento eléctrico y corriente de desplazamiento. Todos estos términos, todos estos temas que estamos abarcando en este video, los vamos a ver más adelante en el curso, pero estos conceptos los tenemos que ir viendo uno por uno para poder entenderlos en su totalidad, ya que son bastante complejos. Las ecuaciones de Maxwell son prioridad en eléctrica. Tenemos la primera ley que es de Gauss para la electricidad, la segunda para el magnetismo, la tercera para la inducción y la cuarta para el ampere. Estas ecuaciones comprobaron todas las teorías de Faraday. Faraday tiene infinidad y es pionero en la electrónica. Es muy importante es muy importante irnos dando una idea de cómo es que funcionan estas ecuaciones. Es por eso que vamos a es por eso que estamos viendo los fundamentos de la electrónica. Bueno, la electricidad se puede utilizar para generar luz mediante bombillas en lámparas y otros objetos lumínicos, calor aprovechando el efecto Joule, movimiento mediante motores que transforman energía eléctrica en energía mecánica, señales mediante sistemas electrónicos compuestos de circuitos electrónicos que incluyen componentes activos y componentes pasivos. Vamos a ver qué son los activos y los pasivos en futuros videos. Y listo. Hasta aquí voy a dejar la primera sección. Simplemente fue un adelanto, fue una introducción a la electrónica. Todos estos temas los vamos a ir viendo uno por uno, paso por paso, para poder ir entendiendo a la electricidad y a la electrónica. En nuestra siguiente sesión veremos los circuitos eléctricos.